Vamos a ver el tema fuerzas paralelas. Resultante de un par de fuerzas paralelas. Dadas las fuerzas B1 y B2, decimos que ellas son paralelas si tienen la misma dirección y no son colineales, es decir, no son coincidentes. Estas fuerzas paralelas pueden tener el mismo sentido o sentidos contrarios. Vamos a analizar cuando las fuerzas paralelas tienen el mismo sentido. Los vectores están separados por distancias que median entre ellos. En el caso de la figura, los vectores B1 y B2 se encuentran separados por la distancia de sub 1. La resultante R, que es la suma vectorial de B1 y B2, es otro vector que tiene la misma dirección de los vectores dados, es decir, si la única dirección involucrada es la vertical, la resultante también va a ser vertical, y como magnitud la suma algebraica de los módulos de los vectores intervinientes. Los vectores B1 y B2 son paralelos y tienen el mismo sentido. La resultante de ellos se determina por el polígono vectorial. Dibujamos la fuerza B sub 1, a continuación de esta la fuerza B sub 2, y determinamos la resultante R, que está definida por el punto de inicio de la primera fuerza, o del primer vector, y el punto final del último vector. Desconocemos la ubicación de esta fuerza resultante. Su posición puede ser determinada en forma gráfica o analítica. Vamos a ver la determinación gráfica. Para determinar la resultante del par de fuerzas se realiza un gráfico auxiliar invirtiendo las posiciones de las fuerzas. Es decir, la fuerza B sub 1 que estaba dibujada a la izquierda la dibujamos a la derecha, es decir, en la misma recta de acción del vector B sub 2. Y el de B sub 2 debajo de B sub 1. Observamos que la distancia D sub 1 se mantiene entre ellos. Lo único que hemos hecho es dibujar en posición invertida estos vectores. En esta construcción auxiliar se unen con una recta el punto de inicio de la primera fuerza con el punto final de la segunda fuerza. Es decir, he trazado el punto de inicio del vector B sub 2 con el punto final del B sub 1, y del mismo modo se unen los otros dos extremos. La intersección de estas rectas definen un punto de paso, el punto P, que es el punto por donde pasa la resultante R. Luego, la distancia a la que pasa la resultante, si lo referimos al vector B sub 1, decimos que la resultante está pasando a la distancia de sub R1. O si medimos desde el vector B sub 2, la distancia con respecto a este vector es de sub R2. Ahora vamos a ver fuerzas paralelas de sentidos contrarios. Consideremos las fuerzas B1 y B2 de la figura, que tienen sentidos contrarios y distan entre ellas la distancia de sub 1. Para determinar la posición de la resultante de este par de fuerzas se realiza el gráfico auxiliar, al igual que en el caso anterior, invirtiendo las posiciones de las fuerzas. Se unen con una recta el punto inicial de la primera fuerza con el punto final de la segunda. Idénticamente se traza otra recta que pasa por el fin de la primera fuerza y el inicio de la segunda. Obtenemos este dibujo. La intersección de estas dos rectas definen un punto P. Ese punto P es el punto de paso de la resultante. Luego,
la resultante R se encuentra a la distancia D sub R1 si medimos desde el vector B sub 1, o la distancia D sub R2 si medimos desde el vector 2. La resultante, en este caso de las fuerzas de sentido contrario, es otro vector que tiene la misma dirección de los vectores dados, los dos son verticales, por lo tanto la resultante también va a ser vertical, y como magnitud la suma algebraica, en este caso la diferencia de los módulos de los vectores intervinientes. Diferencia porque tienen sentidos contrarios. Construimos el polígono vectorial, dibujamos el primer vector. Donde termine este vector vamos a dibujar el vector B sub 2 y queda definida la resultante como el punto de inicio del primer vector y el punto final del otro vector. Conclusiones importantes sobre fuerzas paralelas. Cuando las fuerzas son paralelas, la resultante tiene las siguientes características. Tiene la misma dirección y sentido de las fuerzas, es decir, hemos dicho que si las fuerzas son verticales, la resultante también va a ser vertical. Y la magnitud será la suma de las magnitudes de las fuerzas si ellas tienen el mismo sentido. Por el contrario, si las fuerzas son de distinto sentido, la dirección de la resultante es la misma de las fuerzas intervinientes, el sentido es el sentido de la mayor de las fuerzas y su magnitud es la diferencia de las magnitudes de las fuerzas. El método descrito tiene aplicación directa a un par de fuerzas. Si la necesidad es determinar la magnitud y posición de la resultante de un sistema de más de dos fuerzas, la aplicación de este método desarrollado no es tan simple, ya que deben resolverse por pares de fuerzas hasta completar todas las intervinientes. Describimos a continuación un método general que es el método del polígono funicular. Consideremos las fuerzas vistas anteriormente compuestas de la siguiente forma. Las fuerzas paralelas B sub 1 y B sub 2 que distan la distancia D sub 1. Construimos el polígono vectorial para determinar la resultante. Dibujamos el vector B sub 1, el B sub 2 y obtenemos la resultante R. Elegimos ahora un punto cualquiera del plano. Ese punto lo vamos a denominar polo. Se trazan rectas que unan los inicios y finales de cada una de las fuerzas y que pasen por el polo. Tenemos el inicio de la fuerza B sub 1 y el polo A. Tenemos ahí una recta. Donde termina la fuerza B sub 1, trazamos una recta por ese punto y el polo A. Igualmente para la fuerza B sub 2, donde termina la fuerza B sub 2 y el polo, pasa otra recta. Vamos a numerar estas rectas trazadas. El primer rayo, la primera recta, correspondía al inicio de la fuerza B sub 1 con el punto A. El segundo que habíamos dibujado correspondía al punto donde termina el vector B sub 1 con el polo A. Ese rayo va a tener el número 2. Finalmente, donde termina el rayo B sub 2 y el polo A, teníamos un tercer rayo que le ponemos el número 3. Estas rectas que hemos trazado y que hemos numerado se denominan rayos polares. En resumen, tenemos la construcción de el polígono vectorial. Este gráfico que hemos obtenido, es decir, el polígono vectorial más los rayos polares, se llama polígono funicular del sistema. Para obtener el punto de paso de la resultante, vamos a trasladar los rayos al gráfico de la fuerza. Observamos que el vector 1 tiene los rayos 1 y 2, es decir, que en este dibujo también tienen que estar los rayos polares 1 y 2. Por esta razón, por la recta de acción de B sub 1, trazamos por un punto cualquiera una recta paralela al rayo 1. Esta recta es paralela a este rayo.
Por el punto de intersección determinado, este punto, trazamos una paralela al rayo 2, es decir, vamos a trazar una paralela a este rayo. Ahí lo tenemos. Pero el rayo polar también pertenece al vector B sub 2, porque marca el inicio del vector B sub 2. Por esta razón, este rayo también tiene que cortar al vector B sub 2. Entonces prolongamos la recta de acción de este rayo, la recta paralela, perdón, al rayo polar 2, hasta intersectar la recta de acción de ese vector. Por el punto encontrado, por este punto, ahora vamos a trazar una paralela al rayo polar 3, porque ese rayo también pertenece a la fuerza B sub 2. Tenemos dibujado estos rayos. Ahora, ¿por dónde pasa la resultante? La resultante tiene los rayos polares 1 y 3, porque esta era la resultante. Por lo tanto, la intersección de las rectas paralelas a los rayos 1 y 3 definen el punto de paso buscado. Encontramos este punto y por ahí pasa la resultante. Observamos que, al igual que en el método anterior, la posición de la resultante es única. Consideremos ahora el sistema de dos fuerzas paralelas de sentidos contrarios. Tenemos las dos fuerzas, construimos el polígono funicular, obtenemos la resultante, elegimos el punto O, trazamos los rayos polares. Recordemos que el vector B sub 1 inicia en este punto y termina en este punto, es decir, que el rayo polar 1 está en el inicio de la primera fuerza y el punto A. El segundo rayo, donde termina el vector B sub 1 y el polo A. Y el tercero, donde el vector B sub 2 termina y el polo A. Procedemos ahora a trasladar las paralelas a estos rayos polares. Por un punto cualquiera de la recta de acción de B sub 1 trazamos una paralela al rayo 1. Por este punto debe pasar el vector B sub 2, que también debe intersectar a la recta de acción de B sub 2. Por este punto pasa una paralela al rayo 3. Como la resultante está definida por los rayos 1 y 3, la intersección de ellos dos, el 1 y el 3, definen el punto de paso de la resultante. El método del polígono funicular es aplicable a un sistema cualquiera de fuerzas paralelas, esté compuesto por dos o más fuerzas y sean de igual sentido o de distinto sentido, no interesa. Vamos a ver la determinación analítica. Fuerzas paralelas con igual sentido. Para determinar analíticamente la posición de la resultante de fuerzas paralelas, como el de la figura, se aplica el teorema de Varignon. Escogemos un punto cualquiera que será el centro de momentos o punto de referencia. Escogemos el punto A, este punto. En esta circunstancia suponemos que la resultante se encuentra en la posición representada a una distancia d sub r del vector b sub 1. Ahora, haciendo cumplir Varignon con centro de momentos en el punto que hemos elegido, el punto A, tenemos que r por la distancia de la resultante al punto que es d sub r es igual a b sub 2 por la distancia de sub 1. De esta expresión se obtiene que la distancia que buscamos es b sub 2 por d sub 1 dividido la magnitud de la resultante. R es la resultante del sistema de estos vectores, y como tienen el mismo sentido, la magnitud de esta resultante es la suma de las dos magnitudes. Vamos a ver ahora fuerzas paralelas con sentidos contrarios. Para determinar analíticamente la posición de la resultante de estas fuerzas, se aplica idénticamente el procedimiento descrito. Escogemos un punto cualquiera que será el centro de momento o punto de referencia. Escogemos el punto A. En esta circunstancia suponemos que la resultante de sub r se encuentra en la posición dibujada a la distancia d sub r del punto A.
Haciendo cumplir Bariñón con centro de momentos en el punto A, obtenemos R por D sub R igual a menos B sub 2 por D sub 1. Expresión de la cual obtenemos que la distancia de sub R es menos B sub 2 por D sub 1 sobre R. En este caso, R, que es la resultante de la suma de los vectores, como ellos tienen sentido contrario, la magnitud de la resultante es la resta de los módulos de B1 y B2. Y de la misma forma, la dirección, el sentido, de la resultante será el sentido de la fuerza de mayor valor. Si la distancia calculada resulta de signo negativo, significa que la posición de la resultante es hacia el otro lado, se lo mediría hacia la izquierda del punto A.